con Rafael Cardona, vamos al cristalazo. Querido Rafael, ¿abrazos o balazos? Escógele. Pepe, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues yo quisiera, Pepe, que no siguiéramos pensando en esa falsa disyuntiva de que o son abrazos o son balazos. A mí me gustaría que... Entre los balazos y los abrazos debe haber matices. Mira, Pepe... Ni tan abrazos, ni tan cálidos abrazos, ni tan rotundos balazos. Lo que yo creo que debe haber es una estrategia clara. Protocolo. Y un cumplimiento exacto de lo que dice la ley. Con todo y los derechos humanos. Obviamente, porque los derechos humanos están contenidos, ahora que tanto hablamos de esta cosa que yo no entiendo, de la supremacía constitucional, pues los derechos humanos están en el artículo 1 de nuestra Constitución. Entonces, cuando hay un enfrentamiento entre grupos de delincuentes, un cara a cara, un enfrentamiento frente a frente, ¿no? Los soldados actúan como tales y obviamente barren, como decía el del video, no me barras, ¿no? Bueno, barren con el que tienen enfrente. ¿Por qué? Porque están preparados para eso, porque tienen la sangre fría para disparar en cualquier momento, porque están cumpliendo con un deber profesional, porque están entrenados para eso. Pero aún así, si tú recuerdas cuando la izquierda mexicana estaba criticando la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, se invocaba mucho el índice de letalidad, que decían, cuando hay un enfrentamiento, hay 20 muertos de los delincuentes y un herido de los soldados. Ese índice de letalidad viola los derechos humanos. Eso lo decía toda la izquierda mexicana en los tiempos ya lejanos de Felipe Calderón y también de Enrique Peña. Bueno, ahora el índice de letalidad, bueno, pues en Tecpan 16 muertos, en Culiacán 19 muertos y no se habla de bajas por parte del ejército. Pero no es ese el tema más preocupante. A mí lo que me preocupa es esta declaración que hizo ayer la señora presidenta. Ella dijo, no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley. En México no hay ejecuciones dentro de la ley, porque en este país fue retirado de la Constitución el concepto de la pena de muerte. En este país no puede haber ejecuciones, punto. Ni dentro de la ley, porque la ley no lo contempla, y mucho menos fuera de la ley. Yo creo que lo que ella quiso decir de manera un poco atropellada es que no se iba a permitir que el ejército actuara por su cuenta, ejecutando en el momento de una captura a los delincuentes, sino que los tendría que someter y presentar, para ver como si dijo son después, realmente delincuentes. Claro, y someterlos, y como ella misma dijo después, para darle vista al Ministerio Público y presentarlos después ante un juzgado, que fue lo que ocurrió a final de cuentas con este señor Alexis, que pues volvió a nacer porque lo iban correteando como si fuera conejo en fuga, 8 o 9 soldados disparando. Pero habían torcido el reporte ante las autoridades Absolutamente. del Ministerio Público, señalando que en esa camioneta, en ese vehículo, el susodicho señor transportaba a dos que señores. dice llamarse Alexis, como queda sentado, llevaba a bordo a 2 individuos armados peligrosos. ¿Y dónde estuvieron esos individuos? No los vio nadie. ¿O viste que corrieran, que huyeran? Y si fuera el caso, o sea, ¿por qué no los detuvieron? Primero, ¿por qué no los persiguieron? Bueno, sí, claro. ¿Y por qué no los detuvieron? Y nada más se fueron contra una camioneta. Y hay un antecedente de estos montajes del ejército, porque no nada más García Luna y Rochamayo Moya hacen montajes. El ejército también. Recordemos lo que pasó en el TEC de Monterrey, que 2 muchachos fueron estudiantes de la asesinados, Facultad de Medicina que estaban estudiando y salieron de una biblioteca, no sé qué, a las 3 de la mañana, los acribillaron y les sembraron ahí las armas, como sembraron armas hace muchos años en Aguas Blancas y en otros lugares, aunque ahí no fue el ejército, fue la policía de Guerrero. Pero en fin, en este país tenemos una larga historia de abusos de la fuerza.
y una muy corta historia de cumplimiento de procedimientos que logren al mismo tiempo la eficacia de las capturas y el respeto de los derechos humanos de los delincuentes, que también, en contra de lo que decía Arturo Montiel, pues también tienen derechos humanos, hasta en tanto no pierdan alguno de esos derechos, como el derecho a la libertad, cuando han sido debidamente procesados. Entonces, lo que estamos viendo es un matadero por todas partes, ya sea en enfrentamientos o ocurra como ocurrió hace muy pocas semanas en Chiapas, que iban unas camionetas con migrantes de diferentes nacionalidades, iraníes y menores de edad y sí, todo, hindúes, y los rafaguearon y les pegaron con armas de alto calibre, y también ahí se les perdieron los otros. Es que iban 3 camionetas y nomás acribillamos a una. Entonces, no es creíble ni que los 2 supuestos agresores de la camioneta de Culiacán se hayan desvanecido en el aire, ni es tampoco creíble que las camionetas de Chiapas también desaparecieron como si fueran seguidores de los extraterrestres, abducidos por un poder espacial. Entonces, Pepe, yo creo que esto confirma lo que tantas personas especialistas en estos temas han dicho. El ejército no tiene por qué hacer labores de seguridad pública. En todo caso, tiene que hacer labores de apoyo a la seguridad pública. Pero no a la Policía Civil. A la Policía Civil, pero no quedarse con el monopolio de la vigilancia, de la persecución y del sometimiento de los delincuentes o presuntos delincuentes, porque lo que va a pasar es que, como dicen en mi pueblo, se los van a echar y luego averigüen, ¿no? Es la vieja historia mexicana. Los ejércitos de Villa o el ejército de Villa diciendo usted ajusile y después virigüe, o la frase famosa del porfiriato, mátalos en caliente. Y luego vemos. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches.